Y en esta Navidad, hemos tenido una serie donde el Señor nos ha llamado a qué? A que despertemos. Y nos ha dicho tantas cosas en esta Navidad. Nos ha hablado que despertemos a seguir las buenas nuevas de Jesús, a tener unas nuevas de Jesús, a recibirlas todas estas nuevas noticias, a despertar a una nueva esperanza. Porque el mensaje de Dios, independientemente de lo que está ocurriendo, es un mensaje de esperanza para su pueblo, porque Él está en medio de nosotros. Ciertamente no sabemos las cosas que van a ocurrir, no lo sabemos, pero verdaderamente, si usted quiere que haya un cambio en el 2021, tenemos que empezar por nosotros. El cambio no se va a producir afuera, el cambio no lo hace el cambiar el número, el cambio lo hace cuando nosotros decidimos cambiar. Es por esa razón que muchas personas lo primero que hacen cuando viene un año nuevo es empezar a decir, la tradición es empezar a hacer resoluciones. Pero ¿por qué muchas resoluciones no se hacen o no se logran posteriormente? Porque para que se den estas cosas, primero nosotros tenemos que cambiar. Y nosotros tenemos que hacer un cambio para que todo lo demás ocurra. Y hoy el Señor nos llama a que despertemos, pero ¿a que despertemos a qué? Que despertemos a una nueva visión. Que tengamos una nueva visión en este 2021. Yo les invito a que busquen en sus palabras, en la palabra del Señor, en sus Biblias. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Y vamos a buscar el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, del 21 al 32 vamos a leer. Del 21 al 32. Cuando lo tengan me dicen amén. Aunque, y aquellos que no, los vamos a tener también proyectados para que ustedes lo puedan ver. Lucas 2, del 21 al 32. 21 al 32. Yo les voy a leer de la traducción actual. A mí me gusta esta traducción porque el lenguaje es un lenguaje bien cercano a nosotros. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. 40 días después que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley de Moisés. Cuando el primer niño que nace es varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios le había prometido. Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo alabó a Dios diciendo: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste, al que todos los pueblos verán. Él será la luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Bendito sea la palabra del Señor y lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Como les dije, esta reflexión habla mucho a mi vida y espero que así Dios les hable a ustedes de una manera especial. Ciertamente el nacimiento de Jesús trajo un cambio en la vida de todos los que vivían en ese entonces
y en la vida de nosotros. De más está decir la condición del pueblo de Israel en ese entonces bajo el dominio de los romanos. Ellos esperaban un Mesías. Posiblemente lo esperaban como algunas personas esperarían la segunda venida de Jesús, saben que va a venir, pero algunos estarían bien pendientes a que Jesús iba a regresar, y otros que sí simplemente sabían que iba a regresar, pero no lo estaban esperando. Jesús era el Mesías que todos esperaban ver, pero que no todos lograron ver. Aun cuando Jesús se paseaba con ellos, estaba con ellos en todo momento, muchos de ellos tenían bien su vista, tenían bien sus ojos, pero no tenían la visión, no podían verlo. Y en ese momento llega este hombre que nos dice la palabra del Señor que era un hombre de Dios, que amaba a Dios profundamente y al cual Dios le había dado la bendición de decirle que él vería con sus propios ojos al Salvador. Muchas personas piensan de que cuando Simeón hablaba de que el Señor lo podía dejar morir en paz, era simplemente porque ya había tenido y había llegado a tener la visión definitiva. Esto que dice la palabra sobre Simeón es lo que es igual que hablábamos hace unas semanas atrás sobre diferentes cánticos litúrgicos que tiene la iglesia, y hablábamos de las palabras y el canto de María con el Magnificat. También se conoce como el Nunc Dimittis, que es unas palabras en latín que lo que quiere decir es ahora puedes dejar, haciendo alusión a cómo él empieza a alabar a Dios, diciendo que ahora Dios lo podía dejar descansar porque sus ojos estaban viendo al Salvador, porque estaba viendo la salvación y el plan de Dios haciéndose real en ese tiempo. Él tuvo una visión definitiva. Y por eso es que estamos hablando sobre que el Señor nos ayude a despertar a una nueva visión. Pero cuando hablamos de visión, ¿de qué estamos hablando sobre visión? Mire, visión puede tener 3 definiciones generales. Obviamente, la primera definición de visión es básicamente nuestra capacidad de ver. Cuando hablamos de visión es nuestra capacidad de poder ver. En tiempos modernos también la palabra visión se usa para establecer la forma en que un individuo o una empresa se visualiza hacia el futuro. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere alcanzar? Cuando usted ve una empresa que pone su misión y su visión, lo que está expresando es cuál es su visión, a dónde quiere, les ayuda a establecer cuál es su propósito. Tienen una visión de ser, eso les ayuda a tener un propósito. Y todos nosotros deberíamos tener una visión de qué es lo que queremos hacer en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere empezar a trabajar con nosotros hoy. Pero también en los tiempos bíblicos y cuando miramos la palabra del Señor y hablamos de visión, estamos hablando de la experiencia por la cual se recibe una revelación de Dios. Básicamente, cosas que iban a pasar que Dios se las revelaba a diferentes personas. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que Simeón vio en Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús mostró cuando él vio a ese niño? ¿Qué vio él? Ciertamente, él vio la salvación de Dios. Él vio a su Salvador. Hoy la Natividad nos despierta con un cambio de visión. Y yo te quiero hacer unas preguntas, no para que me la contestes, sino para que tú que estás aquí o tú que me estás mirando por las redes, te las hagas mientras estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y podamos entender cómo está nuestra visión. ¿Dónde está nuestra visión? Y te pregunto, ¿has visto tú a tu Salvador? Puedes decir que lo has visto. Y cuando hablamos de verlo, no necesariamente estamos hablando de verlo espiritualmente. ¿Has visto tú a tu Salvador? ¿Lo has visto durante este año que ha de terminar? ¿Has podido ver durante este año a tu Salvador? Puedes decir que lo has visto, que ha estado contigo, que lo has reconocido. Reflexionemos, ¿lo hemos podido ver? ¿Cómo lo hemos podido ver? ¿Lo has visto hoy
cuando te levantaste, cuando no sabías si te ibas a levantar y te pudiste levantar. ¿Has visto a tu Salvador hoy? Todavía más, te pregunto, ¿desde cuándo no ves a tu Salvador? Porque si lo has visto, bien, pero si no lo has visto, ¿desde cuándo tú no ves a tu Salvador? Simeón tuvo esa preciosa bendición de poderlo ver cara a cara. A lo mejor lo estás viendo, pero la pregunta que te hago final es, ¿lo estás viendo bien? ¿Estás viendo claramente a tu Salvador? ¿Estás viendo claramente a Jesús? Son preguntas que debemos hacernos a nuestro interior, de manera que nos podamos proyectar a un nuevo año con una nueva visión. A mí me llama la atención que cuando miramos la palabra del Señor, casos como los caminantes de Maús, cuando Jesús, después de haber resucitado, se le presenta a ellos. A mí llama la atención que Jesús se les presenta, ellos iban hablando por el camino de diferentes cosas. Y dice la palabra del Señor que ellos andaban con Jesús, pero no lo podían reconocer. Jesús estaba al lado de ellos y ellos no podían reconocer que Jesús estaba al lado de ellos. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos estar en una condición parecida? Que Jesús lo vemos claro, o a lo mejor vemos a Jesús borroso, o no lo vemos, o no lo podemos distinguir. Es por eso que el Señor estuvo hablando a mi vida y estuve viendo esto por experiencias personales. Y yo quisiera utilizar para esta reflexión algunos términos modernos que nos ayuden a nosotros a identificarnos y que nos ayuden a nosotros a poder mirar esto que estamos hablando para poder tener una nueva visión en este año 2021. Miren, el tiempo pasa, el tiempo va pasando y espiritualmente muchas veces, lamentablemente, muchas veces dejamos de ver a Jesús con la claridad o con el enfoque con el cual deberíamos ver a Jesús. Hay algunos que viven y que saben que Jesús está ahí, que está con él, que Jesús está al lado de nosotros, pero viven como si Jesús estuviese acompañándolos en el camino, pero simplemente como si fuese un pasajero de nuestra vida, pero no necesariamente esa persona que está integrada a nuestra vida. Y nosotros le integramos a nuestra vida cuando tenemos alguna situación, algún problema, pero mientras tanto vivimos con que sí, Jesús está ahí y yo lo veo físicamente. Nosotros experimentamos muchas cosas. Miren, no hay nada, de hecho que algunos de ustedes lo habrán experimentado y yo lo experimenté, pero no hay nada que te diga a ti que tú estás entrando en edad que usar espejuelos. ¿Cuántos de ustedes usan espejuelos? Hay personas que lo usan desde muy pequeños. Hay otras personas que lo hemos visto posteriormente. Yo me acuerdo que bueno, en mi casa hay espejuelos que ustedes no tienen ni idea. Yo tengo espejuelos en todos lados porque cuando me paro en algún sitio y no tengo los espejuelos, para mí es un desastre. Porque mirar esto, pero en casa hay espejuelos que ustedes se los ven. De hecho, by the way, tengo este y traje otro, así que tengo dos para dejar de decir, para que ustedes vean lo que es eso, lo que es tener necesidad de tener espejuelos. Los jóvenes a lo mejor no lo ven, pero es cuestión de tiempo que nos encontremos y nos enfrentemos a esa realidad. Yo me acuerdo que yo me enfrentaba a los terminales de la computadora y de repente empiezo a ver como que las letras no se ven con la misma claridad, que se ven borrosas. Y yo decía, pero ¿y qué me pasa? Y yo me esforzaba y podía leer tranquilamente, pero llegó el momento en que cuando fui al oftalmólogo, me dijeron, no, muchacho, tú lo que necesitas son espejuelos. Dice, yo espejuelos. Ustedes no saben cuánto a mí me vacilaban porque me pusieran los espejuelos, pero ya ahora lo vemos. Pero lo que pasa es que la visión física tiene ciertas condiciones degenerativas que nos ocurren durante nuestros años. Y yo quiero usar esto como ejemplo y poderlo aplicar a nuestra visión. Y escuchen bien. Una de las situaciones que nos pasa cuando usted va al doctor es que te pueden decir que tienes hipermetropía.
¿Y qué es hipermetropía? Para aquellos jóvenes que no saben lo que es, o aquellos. Es esta condición donde tenemos una visión borrosa de las distancias cercanas. Es decir, que tenemos los brazos largos, pero la visión corta no nos funciona. Es decir, podemos ver bien de lejos, pero no podemos ver bien de cerca. Esas personas son las que usted ve que no usan espejuelos y de repente tú no usas espejuelos, pero cuando tiene que leer algo, ¡guau!, se lo tiene que poner porque de cerca no ven bien. No podemos ver bien a distancias cortas. Mientras tanto, todo lo demás fluye bien. Pues miren, eso mismo nos puede suceder a nosotros en nuestra vida espiritual. Pudiésemos tener hipermetropía espiritual, porque podemos ver a Jesús cuando está a distancia, pero se nos hace ver difícil a Jesús cuando Jesús está al lado de nosotros. Esas son estas condiciones cuando la vida nos trae ciertas pruebas, ciertos afanes, diferentes cosas que pasan en nuestra vida, y sabemos de Jesús, y sabemos de sus promesas, y sabemos de su bondad, pero cuando estamos bajo una situación que nos duele y que nos atañe, Jesús está al lado de nosotros y muchas veces está haciendo cosas por nosotros, pero aún estando al lado de nosotros y cerca de nosotros, no lo podemos ver. Porque el afán de las cosas nos lleva a un punto donde nosotros queremos que ocurran las cosas de una manera y Jesús está tratando de bregar con nosotros y decirnos que en nuestra situación, y de hecho estoy tratando de no poner ejemplos para que ustedes piensen en ejemplos que ustedes han vivido, donde saben la palabra del Señor, pero Jesús está al lado de nosotros y no lo hemos podido ver, estando al lado de nosotros. Donde se nos olvida que la Biblia nos dice en Filipenses que por nada estemos angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Otra vez, el Señor está al lado de nosotros. Sabemos que a la distancia lo podemos ver, pero cuando está al lado de nosotros no lo podemos ver. Y hoy Dios nos llama a que, si esa es tu condición, cambiemos esa condición. Pero también hay otra condición que yo creo que muchos más lo han oído, y es la miopía. ¿Y qué es la miopía? La miopía es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es cuando podemos ver bien de cerca, pero no vemos de lejos. Es decir, que necesitamos poder ver de lejos, no podemos ver. Y esto nos pasa muchas veces cuando es todo lo contrario. Cuando sabemos lo que dice la palabra del Señor y sabemos que Dios está con nosotros y lo vemos de cerca. Sabemos que Él está ahí. ¿Por qué? Porque podemos ver bien de cerca. ¿Y qué pasa? No lo podemos ver de lejos. ¿Y qué sucede? Que a veces tenemos situaciones que a veces nosotros quisiéramos que ocurran como nosotros quisiéramos que ocurrieran. Y de repente percibimos como que el Señor está a lo lejos y no lo podemos ver. No podemos ver a distancia. Pensamos que cuando Dios está a distancia, no lo podemos ver cuando verdaderamente Él sí está con nosotros. Simplemente es que Dios está trabajando contigo. A lo mejor tú quieres una cosa que ocurra hoy, tú quieres cambiar tu trabajo, tú quieres encontrar un trabajo nuevo, tú quieres que Dios te sane. Y hay cosas que ocurren, que tú estás en un proceso y que Dios está trabajando contigo y que las cosas van a ocurrir poco a poco. Pero a veces no podemos ver a Jesús cuando lo percibimos que está de lejos, porque tenemos miopía espiritual. Si esa es tu condición, si así tú te sientes, hoy es el día de cambiar tu visión para que veas claramente a Jesús. La que a mí más me tocó de cerca, porque me tocó bien cerquita ahora, fue cuando uno tiene cataratas. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero cuando uno tiene catarata es cuando el lente que está adentro, el cristalino, se nubla y no nos deja ver, y entonces ya no vemos ni de lejos ni de cerca, lo vemos todo borroso, lo vemos todo de otro color, y a veces no nos damos cuenta. Y les digo que esto es algo que tocó a mi vida directamente porque hace unos años yo empecé a perder visión por el lado derecho, pero podía ver.
y podía funcionar. Y mientras tanto, funcionemos. Y yo trabajé todo ese tiempo con eso. Y yo le daba gracias a Dios porque a medida que pasaba el tiempo, yo miraba cómo esa condición que yo tenía en ese ojo derecho se iba ampliando. Los trabajos que yo hago secularmente requieren que yo lea mucho. Yo tengo que leer muchos contratos, tengo que hacer un sinnúmero. Y yo le doy gracias a Dios por mi ojo izquierdo. Porque si no hubiese sido por ese ojo izquierdo, yo no veía nada. Yo no podía leer. Yo lo que veía, yo siempre decía que yo tenía un ojo con visión standard definition y uno high definition. Porque con el izquierdo es que yo veía bien. O eso pensaba yo. Voy al oftalmólogo, porque después de estar dejando que esto pasara y que pasara el tiempo, pues voy allá y le digo, mira, quiero chequearme este ojo, porque este ojo, pues yo evidentemente yo sabía que no veía por mi ojo derecho como debería ver. Ese ojo derecho servía para darme luz. Me daba luz y yo podía ver, pero veía mal. Las palabras del oftalmólogo cuando me vio y terminó de hacerme el chequeo fue, ¿sabes qué? Vamos a tratarlo, porque me dijo de estas palabras, porque nadie debería poder vivir así como tú estás viviendo. Y yo pensaba que yo estaba viviendo bien. Digo, sabía que tenía una condición y sabía, pero me manejaba. Pero lo que más me sorprendió fue lo segundo que me dijo. Dijo, te vamos a eso y tú vas a ver bien por ese ojo. Y después que terminemos con ese ojo, hablamos del otro. Y dije, ¿qué? ¿Cómo que hablamos del otro? Si el otro está bien, el otro, digo, podrá tener sus cosas, pero con el otro, digo, yo le daba gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios porque ese ojo para mí era fantástico. Fantástico. Ok, ¿qué ocurre? Viene la pandemia, se extiende la cosa, hasta que llegue el momento en que me puedo operar. Digo, pues vamos a operarnos. Fantástico. Y me operan. Miren, mi hermano, usted no sabe lo que es eso, si a menos que se haya operado eso. Cuando yo pude ver por ese ojo que me operaron, ¿ustedes se acuerdan que yo decía que yo tenía estándar, tenía high definition? Yo veo 4K por ese ojo. 4K, es una definición. Yo pensaba que iba a cambiar los televisores de casa porque están saliendo estas tecnologías nuevas, que se ven todas esas, que voy a cambiar mi televisor de mi casa y se ve perfecto. Perfecto. Era yo el que no veía bien y de repente veo por ese ojo de una manera, con el otro ojo sigo mirando, pero ocurrió lo que él me dijo. Ahora que yo veo bien por ese ojo y que me sometí a ver, entonces empecé a ver los defectos del otro. Que yo no los veía. Para mí ese ojo era, y de repente yo dije, pero ¿cómo puede ser que este ojo se haya deteriorado tanto? Si yo estaba viendo, yo leía bien por ese ojo, y ahora cuando leo por ese ojo, y es porque mi ojo bueno me está ayudando de una manera donde ahora veo las cosas claras. Miren, y se los digo porque todavía yo no me he operado el ojo izquierdo. Yo puedo coger un papel blanco, cerrar mi ojo y con el ojo que me operaron verlo blanco, usar mi ojo izquierdo y verlo crema, literalmente crema. ¿Qué yo les quiero traer con todo esto que el Señor dentro de todo me ha hablado a mi vida? Es que muchas veces nuestra vida nos lleva a que nuestro lente se oscurezca, se ponga nublado, pero nosotros nos acostumbramos tanto a vivir con ese lente nublado que no sabemos la bendición de lo que es tener una buena visión. Y eso mismo nos pasa con el Señor. El Señor quiere que nosotros estemos a otro nivel, que lo veamos claro, que veamos su presencia. Y muchas veces nos acostumbramos y vivimos bien y fácil porque, como podemos ver, pero no nos damos cuenta que estamos viendo borroso o que estamos viendo mal. ¿Y por qué pasa eso? Porque mira, muchas veces, otra vez, las situaciones de la vida nos empañan el lente que nos deja ver a Jesús. Nos los empaña totalmente y no lo vemos bien. A veces, nosotros en nuestra vida, igual que pasa con la catarata, que muchas personas dejan entrar los rayos ultravioleta y te daña eso, nosotros dejamos entrar por nuestros ojos y por nuestro entendimiento cosas que no debemos y nos empañan nuestra visión que tenemos que tener de Jesús, cómo lo debemos ver, y no nos damos cuenta y nos acostumbramos a vivir así. Y como me dijo el oftalmólogo, nadie debería vivir de esa manera.
Solamente nos tenemos que dar cuenta. A veces consumimos cosas, comemos cosas que no debemos comer. Y afecta el lente y se oscurece el lente. ¿Qué tú estás consumiendo? ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás dejando entrar? Que puede estar empañando tu visión de Jesús. Posiblemente estás viendo a Jesús, pero en vez de verlo blanco, a lo mejor lo estás viendo crema, como me pasaba a mí. Muchas veces nosotros comenzamos a hacer y aceptar conductas y hacer cosas que sabemos que nos alejan de Dios, pero las aceptamos y empezamos. Es más, no solamente las aceptamos, muchas veces las justificamos y empieza a empañarnos nuestro lente. A veces oímos la voz del Espíritu Santo diciendo, esto que está ocurriendo no debería ocurrir en tu vida, y seguimos haciéndolo y nuestro lente se sigue empañando. Y la visión que nosotros deberíamos tener de Jesús, la empezamos a ver. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Démonos cuenta de cuando nuestro lente está empañado. Hoy el Señor te dice que despiertes a una nueva visión. Que si tu visión está buena, gloria a Dios, compártelo con todo el mundo. Pero que si ves que tu visión tiene que ser mejorada, ya bien sea porque no ves a Jesús de lejos, ya bien sea porque no lo ves de cerca, o ya bien sea porque no lo ves del todo, hoy es el día para que tu visión cambie, para que empieces el 2021 viendo clarito al Señor. Y lo que les estoy diciendo los digo con el corazón porque lo he estado viviendo físicamente y así mismo lo vivimos espiritualmente. Démonos cuenta de cómo está nuestra visión. Y los remedios son fáciles de aceptar. Lo que pasa es que requiere que el primer remedio para nosotros tener una buena visión es cambiar nuestra actitud. Como les dije al principio, el 2021 no va a cambiar si nosotros no cambiamos primero. Lo primero que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, darnos cuenta de que no estamos viendo bien y querer ver bien. Y Jesús está para que nosotros veamos bien. Es acercarnos a Dios con esa actitud para mejorar nuestra visión. Mira, si necesitas ponerte lente, ponte espejuelos. ¿Cuáles espejuelos? Los espejuelos de la fe, los espejuelos de la palabra de Dios. Si no puedes ver bien a Jesús, déjate guiar por la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, deja que Dios te toque a través de su palabra, que tu fe se incremente para que puedas ver bien. Lo que pasa es que vas a poder ver bien y te vas a dar cuenta no solo de las cosas lindas, sino que te vas a dar cuenta también de los defectos que a lo mejor lo estaba viendo. Y eso no está mal. Si vemos los defectos para mejorar y para que nosotros podamos proyectarnos hacia algo mejor, eso es lo que debemos hacer. Miren, y en casos extremos, si tu visión está, mira, déjate operar por Jesús. Deja que Jesús saque de tu vida aquello que tú sabes que te está impidiendo ver a Jesús como a lo mejor tú lo veías antes. Reflexionemos cómo antes éramos con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hablaba en nuestra vida y cómo nos habla nuestra vida ahora? La reflexión es, ¿estamos viendo a Jesús como lo veíamos en un principio? ¿Hago las cosas como lo hacía en un principio? ¿Tengo mi visión clara? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? Cuando estoy ministrando, cuando estoy hablando con una persona, cuando estoy con mi familia, cuando estoy solo. ¿Cuál es mi visión? ¿Veo claro al Señor? Si no es así, deja que el Señor te opere. Deja que el Señor cambie tu lente, que te ponga uno clarito. Y tú te vas a dar cuenta de que lo que es blanco es blanco. Y que lo que es crema y lo vas a poder identificar. Pero tienes que primero querer cambiar tú. Hoy el Señor te llama a que cambies tu visión. Y con esto vamos terminando. Hoy el Señor quiere que tú cambies tu visión para este año nuevo y que tengas otros ojos, que veas claramente. Que entendamos lo que les dije anteriormente, que el 2020 y el 2021 van a traer cosas buenas y el 2021 pudiese traer cosas no tan buenas. Pero eso no depende porque una vez nosotros tengamos nuestra visión clara con el Señor, no vamos a depender de las circunstancias
de las situaciones ni de las emociones temporeras, porque tenemos clara nuestra visión y tenemos clara nuestra visión puesta en Jesús, independientemente de lo que pase. Así que esperamos, sí, que el 2021 sea un año que sea de prosperidad, que sea un año de esperanza, pero para que estas cosas ocurran, primero, que sea de prosperidad para nuestra vida, que querramos cambiar, que tengamos una visión nueva, que seamos como Simeón, que podamos ver con nuestros ojos al Salvador, que lo veamos de cerca y que esa bendición que tenemos nosotros la podamos impartir a otras personas. Miren, hagamos cosas diferentes para el año 2021. Cosas diferentes. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia en un año? Empiecen a leerla. De hecho, yo pienso que hay muchos cristianos que a lo mejor llevan tantos años y ni siquiera han leído la Biblia completa. Cambia, lee la Biblia. Miren, les voy a dar otra idea. Para este año 2021, hagan un diario espiritual. ¿Y qué es eso? Usted coge y compra una agenda de las que tienen todos los días, y todos los días usted coge esa agenda, y cuando usted lea la palabra de Dios o cuando usted busque a Dios, usted escribe en esa agenda, en ese día, qué Dios le habló a su vida. ¿Qué fue lo que el experimento de ese día, lo que experimentó con el Señor? Usted lo escribe. ¿Cómo Dios está obrando? Si cuando se va a acostar ese día, ¿cómo terminó tu día? Algo sencillo, no tiene que ser que usted haga una bitácora de todo lo que le pasó, pero cómo Dios ha tocado tu día, un diario espiritual. Y les voy a decir algo. Cuando ustedes terminen el año 2021, ustedes van a poder ir a ese diario y van a poder ir al primer día y ustedes se van a sorprender de cómo Dios habló a sus vidas todos los días. Algo tan sencillo como eso. Miren, a mí me encanta ver series de televisión. Y yo no digo que no las vean, a mí me encantan. Pero dejemos de ver alguna serie, lea un libro, lea algo que instruya su vida, que lo haga crecer. Saca un tiempo para hacer algo diferente. El tiempo es el mismo. Pero en vez de ver una serie, lea un libro. O tal vez escúchelo. Si hoy día hasta vienen, que usted los puede escuchar en el carro, en vez de estar oyendo noticias terribles, escuche libros cristianos, libros de diferentes cosas que lo ayuden a usted a decir, en este 2021, mi año va a ser diferente. Cambiemos nuestra visión sobre todas las cosas, que el Señor sea el que esté con nosotros, que podamos salir al 2021 y decir, este 2021 yo quiero ayudar a los necesitados, yo quiero ayudar a los enfermos, yo quiero venir a la casa del Señor y ayudar a restaurar cualquier cosa que la casa del Señor pueda necesitar. Cambiemos nuestra visión, que el Señor sea el centro de nuestra vida, pero sobre todas las cosas, que lo veamos a Él bien clarito, que lo veamos bien claro en el Señor. Despierta, hermano mío, a una nueva visión. Que Jesucristo ilumine tu vista, ilumine tu corazón, que tú puedas ver claro su camino y verdaderamente vas a poder experimentar lo que es tener un próspero año nuevo. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la bendición de Dios sea este año mejor para el año que viene. Que el año que viene sea de grandes cosas, pero recuerden lo que les dije. Primero tenemos que cambiar nosotros. Querer cambiar nosotros, querer cambiar nuestra visión, y el Señor lo ha de hacer así. Dios les bendiga y Dios les guarde.
los cielos.